Estimados hermanos y hermanas, un placer estar con ustedes nuevamente y agradeciendo también la posibilidad, estamos en esta prensa franciscana, haciéndoles llegar mediante estos medios a vuestras personas y sobre todo haciéndoles conocer el camino para llegar a Dios. Ya hemos visto cómo estamos en el campo de la fe. Hermanos, no olviden, todo lo que vemos en religión es asunto de fe. Yo creo. La organización de la Iglesia, desde el Vaticano hasta la última parroquia, el último cristiano, todos nos movemos en el campo de la fe. Por el año 60, Stalin decía cuántas legiones de soldados o de cañones o de armas o fusiles tiene el Vaticano. El Vaticano no tiene armas. Antes tenía que heredó parte del Imperio Romano y se formaron los estados pontificios. Pero saben ustedes que en 1870 se produjo la unificación italiana y de todos los reinos y gobiernos pequeños o grandes de Italia, de la península italiana, se formó la nación, la República Italiana. Y evidentemente también el Papa tenía pues unos estados, una parte que gobernaba el Papa así como presidente, como rey, como jefe, ¿no? Pero con la unificación italiana todo se concretó y más bien Roma quedó como capital de Italia. Evidentemente que hubo un impasse ahí desde 1970 hasta 1870 a 1929, un impasse, como vemos, casi unos 50, 60 años, pero al final se logró el concordato, un acuerdo por el cual el Estado italiano reconocía al Vaticano, a la Iglesia, el Estado independiente también del Vaticano. Ahí viene un poco la estructura de la Iglesia. Pero la Iglesia, como la religión, como Cristo, tiene doble elemento. Jesucristo es Jesús Cristo. ¿Qué significa? Jesús es hombre humano y Cristo es divino, Salvador, Mesías. Jesús Cristo. También la religión católica, la religión cristiana, tiene ese doble elemento. El elemento Jesús, diríamos, Pedro, Juan, María, etcétera, el Papa, el obispo, tal y fulano de tal, Benedicto XVI, Francisco, etcétera, hombres, es decir, el hombre. Pero dentro de eso, de esa organización, está Cristo, es decir, está el Espíritu Santo. La Iglesia tiene ese doble elemento humano y elemento espiritual. Un poquito así como vemos, un escritor decía, Cristo, caminando por todos los lugares que iba, se cansaba, tenía hambre, transpiraba, tenía sueño, pero Cristo es Dios. Quiere decir que Dios se cansa, Dios tiene sueño, Dios come. No, se trata de que el cuerpo de Cristo sí, somáticamente, tenía necesidades, ¿no?, biológicas y por eso se atendía desde niño. Pero también dentro de ese cuerpo, ¿no?, vivía el Cristo, Dios, Jesucristo. Estamos, hermanos, en este campo de la fe. Por lo tanto, hermanos, valoremos esto. Por eso cuando veamos que un sacerdote falla, que la parte humana falla, pero dentro lo que no falla es la doctrina cristiana que ese sacerdote enseñe. Por eso Jesús dice, sobre la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos, pero ellos predican, pero no cumplen. Ustedes más bien
vea la forma de no ser como ellos. Si ustedes predican, también cumplan. Entonces, dice, no seamos fariseos, procuremos vivir internamente y mostrar externamente. En otras formas se decía, la reina, la esposa del César, debe ser buena y aparecer buena. Nosotros debemos ser buenos, pero también aparecer buenos. Evidentemente que no siempre aparecemos buenos. En esto está, hermanos, el fondo de nuestra fe. Pero vemos de que a pesar de que es difícil vivir y cumplir, existen grandes personajes. Ayer meditábamos, recordábamos la historia de los mártires de México. En México ha habido desde el siglo antepasado, el siglo XIX, un materialismo, una lucha constante contra la religión, por grupos, sectores, porque han asociado precisamente en la historia, ha habido un periodo después de la colonia, ha habido un periodo en que también se estableció el imperio de Maximiliano, tipo político, pero asociado mucho a la religión. Pero han habido movimientos contra la religión y contra ese estado político, y por eso en esa situación han habido ataques y persecuciones a la religión. Y hasta ahora, hasta hace poco también, en México ha habido así, hasta 1927, ha habido así una persecución, una lucha que ustedes pueden saber. El librito, hay un librito llamado La Cristiada, de Andrés Azcue, es decir, una lucha, una revolución que acabó mal efectivamente, pero que fue una lucha de los cristianos que se rebelaron contra un gobierno materialista, contra un gobierno ateo, contra un gobierno anticristiano. Entonces, pero dieron leyes fuertes que hasta ahora muchas de esas leyes rigen, ¿no? Pero vemos que la fe cristiana ha crecido en México, a pesar de que han habido leyes contrarias, simplemente se las deja dormir, aunque no se las ha suprimido totalmente, pero no se las aplica porque no conviene ni es necesario, pero sí de repente vendrá un momento en que se cambie. Entonces, hermanos, esta es la situación de que hay muchas personas que han vivido esta fe, estos mártires, y hoy día precisamente tenemos una gran santa, Santa Rita de Casia. No sé si han oído algo, aquí en Lima hay una parroquia, Santa Rita de Casia. Estamos en el siglo XV, 1457, en adelante, religiosa agustina. Y en Italia, en la Umbría, hay un lugar que es Casia, donde es un centro de peregrinaciones en torno a esta Santa Rita de Casia. Yo he tenido la suerte de estar ahí, porque va muchísima gente a visitar ese santuario haciendo penitencia. ¿Y quién fue esta santa? Curiosamente, esta santa fue casada también, y un hombre que no era muy santo, muy bueno, ¿no? Entonces, este hombre muy violento, pero en los momentos así de cariño, que decía, en vez de decir Margarita, le decía Rita, y se quedó con el nombre de Rita, ¿no? Era Margarita. Fernando Pablo, diríamos, es un nombre muy cruel, pero así por ser un hombre bruto, un hombre fuerte, pues fue asesinado. Pero los hijos de este esposo, Fernando Pablo, juraron y quisieron matar al asesino, lo ubicaron al que había matado. Pero Rita
se conmovió y oraba mucho para que sus hijos no se manchen con otro crimen. Y oraba mucho, dice, que ellos querían vengar la muerte de su padre. Ellas ofrecen sus vidas antes que lleguen a consumar el crimen. Y efectivamente Dios permite que esos dos jóvenes mueran, se enferman y mueran antes de cometer otro crimen. Pero ella, ¿qué hace? Después, cuando termina ahí, se solicita ingresar a un monasterio de las Madres Agustinas, y efectivamente ahí ingresa y llega a ser una gran santa, que recibe también, como San Francisco, recibe los estigmas. ¿Cómo era? Que recibió una espina de la corona de Cristo en la frente y le causaba una llaga. Y entonces estuvo sufriendo en este sitio y después se ha convertido en la Santa Milagrosa. Allá en Italia realmente muchas van precisamente a pedir perdón a través de las oraciones de Santa Rita de Casia. Hermanos, esta santa nos muestra que la santidad puede ser también. Tantas de ustedes, hermanos, hermanas, que son viudas, viudos, procuren también entregarse a Dios mediante la oración, mediante las obras buenas, y como esta mujer también, entregarse a Dios incluso en la vida religiosa. Entonces, para nosotros es posible que en cualquier estado en que nos encontremos podemos también llegar a ser esta santidad que Dios nos pide. Hermanos, les recomiendo, busquen en el internet la vida de Santa Rita de Casia, que es un ejemplo y sobre todo una santa muy milagrosa. Pueden invocarla porque es la patrona. Hermanos, allá en Arequipa hay un distrito que se llama Santa Rita, allá en la provincia de Arequipa mismo, Santa Rita, que está en el valle, junto al valle de Sihuas, Santa Rita de Sihuas, y también hay una radioemisora, Santa Rita de Casia, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros también podemos llegar a esta santidad. Les deseo que lleguen a ser santos, aunque no les canonicen, porque canonizar cuesta mucho, hay que hacer muchos trámites, declaraciones, etc. Oremos mucho, al menos para que nuestro santo, por ejemplo, Nicolás Ayllón, llegue a ser santo, pues, porque ha sido un hombre también sencillo, y Dios, a través de él, pidan ustedes favores que el Señor nos ha de conceder. Paz y bien, hermanos. Un saludo a todos.